por fuera del plan de beneficios tienen dos partes que son muy distintas. Una cosa es establecer que una persona tiene derecho a determinados servicios y otra cosa es decir cómo se paga y cómo se presta. Creo que el mundo habría sido muy distinto si los jueces siempre hubieran dicho: señor Estado, asegúrese de que esta persona reciba eso, usted verá cómo lo contrata. El problema ha estado mucho más en lo segundo que en lo primero, y sigue prevaleciendo un poco esa confusión. Es imperativo en ese sentido reformar la forma como se pagan los servicios por fuera del plan de beneficios, porque una cifra del ministerio es que la mitad de los recobros son por cuenta de menos de 100.000 pesos. Entonces, el volumen de reclamaciones de no desbordaría cualquier mecanismo, incluso un mecanismo como el que tiene la superintendencia. De manera que tendría que haber una suerte como de deducible en esa, digamos, en la forma o en el mecanismo de pago del no. Pero bueno, tengo un par de comentarios adicionales que me reservo para más adelante. Le damos la palabra a Elisa Carolina, te iba a decir Carmen Elisa, perdón. Elisa Carolina, adelante. Es mi mamá, así que no hay problema. Se llama mi mamá. Tres situaciones concretas, una ya la mencionó Ramiro, yo no uno necesariamente, o sea, intelectualmente no me queda claro que la garantía del derecho a la salud sea igual a la garantía del derecho a que me paguen esos servicios. Entonces, ¿cómo se está pensando? Creo que algo de eso se había avanzado en la emergencia social, y como bien lo mencionaba, de pronto creo que el superintendente mencionaba algo de eso. ¿Cómo se está pensando separar eso? Porque está bien que se requiera, pero porque si lo puede pagar, que lo pague, pero para la EPS, gestor o como se llame, nos va a quedar un poco difícil si no tenemos instrumentos para definirlo. El segundo tema que quiero mencionar es un ejemplo: los accidentes de los borrachos. Últimamente hay una censura pública con el tema de los borrachos. Pregunto, ¿cómo se está pensando el tema de la censura en salud para aquellos médicos que formulen o autoricen o induzcan a los usuarios a consumir o usar servicios que no necesariamente son los más costo efectivos, llamémoslo de esa manera? El doctor Uprimi esta mañana nos decía en su estudio que un alto porcentaje de los medicamentos estaba en nombre de los compuestos químicos diferentes, en el nombre comercial, no en el componente básico, y que otro estaba en aquellos servicios que apenas estaban en tema de innovación. Entonces, pero siempre a los laboratorios o la industria se nos va a venir con la evidencia. Ellos, o sea, salvo que sea un homeópata y una cosa que no, pero es muy raro eso. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo mediante el cual se sancione, censure públicamente a ese profesional? Porque necesariamente es el detonante de la tutela, independientemente, porque es el que identifica una necesidad y la pone como supuestamente la única esperanza para que el señor siga vivo. Pues, o sea, en eso, ¿cuál va a ser el mecanismo de control que se va a hacer al tema? Si va a ser público o va a ser efectivo en alguna dependencia más para el doctor superintendente. Y el último punto es el tema de la confianza. Vea, definitivamente lo que diga el ministro al público y lo que diga el presidente más marca la tendencia de la opinión. Entonces, cuando yo veo el cuadrito azul, el que pasa para el cuadrito verde, yo digo: miércoles, gestor, ¿de dónde se va a agarrar para poder no ser cuestionado nuevamente en esos temas de desconfianza con los prestadores, con los profesionales y con los mismos usuarios? O sea, entonces, si eso va a ser así con esa transición, yo creo que muchas de las organizaciones que están en Intersalud pueden quedar como gestoras. ¿Qué va a pasar con esos sectores si no se hace claridad del gobierno en esas transiciones? Y en eso lo pido explícitamente. O sea,
si se va a hacer una transición de esas, que se le diga a la comunidad en general en dónde estamos, hasta dónde vamos hoy, hasta dónde vamos mañana, porque si no va a seguir generándose la desconfianza en contra al gestor. Entonces el malo siempre va a ser el gestor, llámese gestor EPS o lo que sea. Entonces esa parte me preocupa. Eso es todo. Adelante. Gracias. Soy Néstor Ramírez, abogado de la Corporación Excelencia en la Justicia. Me quedan algunas dudas teniendo en cuenta lo que ha sido todo el evento alrededor del día de hoy. En primer lugar, pues se ha mencionado algo de los temas institucionales, etcétera, que se tocarán con los proyectos, pero no me queda claro qué se contempla exactamente, si es que se contempla o si está previsto en otro paquete de medidas o ya se contempló y se considera que está perfectamente regulado el tema de la salud pública, que fue justamente el centro casi que de la discusión que se tuvo en la mañana del día de hoy, y esto en conjunción con el enfoque preventivo en materia de salud. No sé si en estas iniciativas, digamos que eso se está abordando, se está articulando, se está haciendo coherente con medidas que ya se han previsto en el pasado. Queda suelta esa pregunta. Y en segundo lugar, un tema que también, si bien no se ha mencionado explícitamente en este panel, yo creo que todo el tema de la reestructuración institucional del modelo de salud sí lleva esto implícito, y es cuál sería el papel que tendrían las entidades territoriales en materia de salud bajo el nuevo modelo que se está proponiendo, teniendo en cuenta precisamente el papel preponderante que tienen bajo el modelo actual en materia de régimen subsidiado. En esa medida sería interesante saber pues qué clase de participación ha habido por parte de las entidades territoriales y cómo se visualiza su participación en el sistema de salud hacia el futuro a partir de estas reformas que se están planteando. Gracias. Jairo Humberto. Gracias. Estamos en un mundo entonces muy complejo donde nos estamos moviendo o buscando una solución que lleva tal vez 5 años dando vueltas, y a mi juicio la ley estatutaria o la discusión de la ley pues era una gran oportunidad que tal vez no supimos conducir, y la prueba está en que el texto de la ley es interpretado por dos visiones extremas: quienes pensamos que es el fin de la economía de la salud y quienes piensan que es la negación al derecho a la salud. ¿Cómo ilustrar? Porque si estamos hablando de generar consenso, de hacer procesos pedagógicos, de convocar a la ciudadanía, ¿cómo, digamos, afrontar la idea de que este no es un texto muerto, una ley más que queda allí, y que tanto defensores del derecho como la visión técnica que hay sobre el sistema puedan encontrar una visión compartida? Y en ese sentido planteo dos inquietudes, porque el problema aparentemente tiene dos aristas. Una, yo llamaría el acceso efectivo a los servicios o a las garantías explícitas, que es el tema del POS. El superintendente ha mostrado una cifra de cómo en el año se resuelven, digamos que 1100 reclamaciones, como le llamemos, pero es que las tutelas son 100.000. Entonces, ¿cómo sustituir en la tutela, donde reconocemos que el grueso es por servicios POS y que acaso para el caso de la población del régimen subsidiado es incluso por servicios que no son costosos? ¿Cómo recuperar la confianza? ¿Cómo generar un proceso definitivamente de cambio cultural? Porque es lo que necesitamos para que el ciudadano crea en el sistema y existan mecanismos automáticos que garanticen el acceso efectivo. Y segundo, la idea de los rectángulos es clara. La pregunta, ministro, es ¿qué se tiene pensado? ¿Cuál es el mecanismo de priorización legítimo que garantice precisamente el establecimiento de esos límites y de la lista de espera? Yo he sido muy crítico de que el gobierno ha contribuido a la crisis de legitimidad que hoy padecemos con la supresión del Consejo Nacional y de la Comisión de Regulación en Salud. Le ha restado legitimidad al sistema, le ha restado poder de gobierno. ¿Cuál es entonces el mecanismo planteado para también recuperar confianza y que sintamos que el sistema tiene una cabeza, pero muy importante, que se busca un mecanismo legítimo, que la ciudadanía sienta que hay allí un cuerpo, no un ministerio,
solo, sino un cuerpo en donde haya representación para legitimar las decisiones en materia de elecciones en salud. Creo que podemos hacer quizá dos rondas para...